Bombs have long ceased falling, but in the gigantic cleanup program with which Germany is saddled, buildings must still be blasted. Alemania, 1945. Derrotada, ocupada, dividida. Germany, a nation of banner worshippers, has forfeited the right to a flag of her own. Today, the only flags that fly in Germany are those of her conquerors. De las cenizas del nazismo surgieron dos mundos opuestos. Por un lado, Occidente, precursora de la libertad, de los supermercados repletos y el rugir de los autos Volkswagen. Del otro lado, Oriente y las promesas socialistas, pero también alambre de púas y miedo. Then here, on the free side of the border, you would contrast the buoyant hope and spirit with the somber suspicion pervading the East Berlin Soviet sector just across the border. Una división que culminó en la construcción de un muro, fracturando no solo una ciudad, sino millones de vidas. Esta es la historia de lo que vivieron y lo que se arriesgaron para escapar. Julio de 1945, las potencias aliadas se reunieron en la Conferencia de Potsdam. Allí, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética se repartieron el territorio alemán en 4 zonas de ocupación, cada una bajo control de una potencia. Berlín, la capital, también fue dividida, aunque quedaba enteramente dentro del sector soviético. El objetivo inicial era claro: desnazificación, desmilitarización y democratización. Pero bajo esa consigna común se escondían dos visiones incompatibles del mundo. Entre 1945 y 1949, esa grieta política se hizo abismo. En el oeste, bajo tutela estadounidense y británica, se sembraron las bases de una economía de mercado con libertades civiles y pluralismo político. En el este, el modelo soviético avanzaba. Control estatal, partido único, represión y vigilancia. La división, que al principio era provisional, se volvió permanente. En 1949 nacieron dos Alemanias: la República Federal de Alemania, o RFA, en el oeste, y la República Democrática Alemana, o RDA, al este. Así comenzaba una historia de espejos rotos. Dos sistemas enfrentados, dos formas de vivir, dos maneras de recordar. La herida de la guerra no solo dejó ruinas, también dejó fronteras. Y Alemania, que alguna vez soñó con gobernar Europa, se convirtió en el campo de batalla simbólico de la Guerra Fría. Dos mundos, dos realidades. The Americans erected no victory monuments, but typical of our occupation is Truman Hall, which we built in Berlin. From the United States Office of Military Government, headquartered in buildings once occupied by Goering's Air Force, we administer our German zone. Specially uniformed Germans, those few who can be trusted with guns, help us guard our installations. En el oeste, la historia parecía avanzar con velocidad de autopista. Tras el trauma de la guerra, la Alemania occidental apostó por un nuevo modelo: una democracia parlamentaria con economía de mercado y libertades garantizadas. Fue el comienzo de la Wirtschaftswunder, el llamado milagro económico alemán. Con ayuda del Plan Marshall, la industria resurgió de las ruinas. En los años 50 y 60, las fábricas producían a pleno. Acero, electrodomésticos,
coches Volkswagen. La RFA no solo se reconstruía, se reinventaba como potencia moderna, capitalista y liberal. After years of Nazi poison in the schoolrooms, the children now get revised textbooks and are taught by anti-Nazi teachers. The future of the world may well depend on how these children grow up. Their minds are open and eager, ready to take on the stamp we give them. La vida cotidiana refleja ese cambio. Los salarios eran competitivos, la clase media crecía y la televisión difundía un estilo de vida occidental que deslumbraba a sus vecinos del este. Había libertad de prensa, pluralismo político, derecho a emigrar. And we are trying to teach Germans democracy. In this former Nazi publishing plant, our army issues a newspaper for the Germans. As editor-in-chief, an American major sets the pattern for honest journalism in our zone. After 13 years of lies and distortions, Germans can now read the truth, and many of them are responding. Pero ¿fue la Alemania occidental también una forma de amnesia colectiva? Mientras se hablaba de democracia, muchos ex-nazis mantenían cargos en la administración, el poder judicial o la policía. La educación democrática fue una herramienta clave para formar a una nueva generación, pero no todos los crímenes del pasado fueron juzgados. Del otro lado del muro, que aún no existía, la República Democrática Alemana construía su propia narrativa. Bajo la tutela soviética, el nuevo Estado prometía igualdad, seguridad y trabajo para todos. Se garantizaban el empleo y la vivienda y se impulsaban políticas culturales y científicas en nombre del socialismo. Pero la utopía tenía grietas. La economía planificada aseguraba lo básico, pero no lo deseado. Largas filas, desabastecimiento y escasez de productos occidentales eran parte de la vida diaria. Aún así, para muchos, sobre todo en zonas rurales, el régimen ofrecía orden y estabilidad. East Berlin, where a look is always one of suspicion, where there are constant barriers to free movement, where everyday life is under the surveillance of the police state. If you were to enter East Berlin, you would first of all see how the children live out their days. Sin embargo, la verdadera columna vertebral del control de la RDA fue la Stasi, la policía secreta. Su aparato de vigilancia era uno de los más sofisticados del mundo. Más de 90.000 empleados directos y 170.000 informantes registraban llamadas, abrían cartas, instalaban micrófonos y espiaban a vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares. Las críticas al régimen podían costar la carrera, la libertad o el exilio interno. No había necesidad de juicio. Bastaba una sospecha para caer en la red del Estado. En algunos casos, personas fueron detenidas por comentarios en voz baja o por leer literatura prohibida. Unable to endure a puppet regime backed by Soviet arms, they have been voting with their feet, escaping from East Germany at the rate of 4,000 a week since the Soviet occupation began in 1946. Así convivían dos Alemanias. Una vivía con consumo y elecciones, la otra con seguridad básica y control. Una hablaba de libertad, la otra de igualdad. Ambas, sin embargo, eran hijas del mismo país derrotado. Y este equilibrio era frágil. Lento pero seguro, tras casi 2 décadas, se rompió. El muro como símbolo. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, Berlín cambió para siempre.
Camiones soviéticos, soldados armados y rollos de alambre de púas cercaron la frontera. En pocas horas, la línea que separaba las zonas de ocupación se convirtió en una muralla de cemento, dividida por torres de vigilancia, zanjas y francotiradores. El muro de Berlín nació como respuesta desesperada del régimen oriental. Entre 1949 y 1961, más de 2,7 millones de personas habían huido de Oriente a Occidente, muchas a través de Berlín. Era una hemorragia de talento, fuerza laboral y legitimidad que amenazaba con colapsar al sistema socialista. El impacto fue brutal. Familias separadas de la noche a la mañana, trabajadores que no pudieron volver a sus casas, historias congeladas por el concreto. We have lived in the shadow of the wall for more than a year. It cuts through the heart of Berlin. We have learned to live with it. Pero el muro no detuvo el deseo de libertad. A lo largo de casi 3 décadas, más de 5.000 personas intentaron cruzarlo. Algunas lo lograron a través de métodos insólitos. Globos aerostáticos caseros, túneles excavados bajo tierra, coches modificados. Una de las hazañas más célebres fue el Túnel 57, construido en 1964. 140 metros de largo y 12 de profundidad para liberar a 57 personas en una sola noche. No todos tuvieron la misma suerte. Más de 100 personas murieron intentando escapar. Algunos abatidos por francotiradores frente a los ojos del mundo. Otros atrapados y encarcelados por intentar cruzar legalmente con documentos falsos. On a Friday afternoon, they shot an 18-year-old boy as he was trying to scale the wall into West Berlin. They let him bleed to death on their side of the wall. Then they took his lifeless body and took him away. His name was Peter Fechter. He was an apprentice bricklayer. Y sin embargo, la vida siguió y la tragedia se desenvolvía en ambos lados del muro. En la Alemania occidental, los años 60 y 70 estuvieron marcados por un auge económico, pero también por un despertar social. El movimiento estudiantil criticaba el pasado nazi no resuelto, la política exterior estadounidense y el conformismo burgués. La libertad permitía disentir y también incomodar. En la Alemania soviética, la vida cotidiana se ajustó a la escasez. Surgió un mercado negro paralelo y la cultura operaba bajo censura. El rock occidental se escuchaba a escondidas. Las películas pasaban por comités de aprobación. Aún así, algunos encontraban maneras de resistir. Desde sátiras ocultas en el teatro hasta arte simbólico en murales callejeros. El muro no era solo una barrera física, era una metáfora visible de la fractura que atravesaba Europa. Y aunque el hormigón se mantuviera firme, la grieta en la identidad alemana nunca dejó de ensancharse. La caída. Parados sobre el muro, en la puerta de Brandenburgo, miles de alemanes del este acaban de cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los ha encerrado por 28 años, 2 meses y 27 días, había caído. No puedo creerlo, es maravilloso, es fantástico.
La noche del 9 de noviembre de 1989, la historia se rompió como el concreto bajo un martillo. Las fronteras entre Berlín Este y Oeste se abrieron de forma inesperada. La multitud, incrédula, corrió hacia los pasos fronterizos. Algunos lloraban, otros trepaban el muro, muchos simplemente miraban, sin entender del todo que estaban siendo testigos del final de una era. Con martillos, picos y manos desnudas, la gente golpeó el muro hasta hacerlo caer. Cada pedazo que se desprendía no era solo cemento, era una barrera simbólica que separaba familias, ideas, lenguajes. Las cámaras captaron abrazos, aplausos, lágrimas. Alemania volvía a ser una, pero ¿fue la reunificación un final feliz? No del todo. Décadas después, las desigualdades entre este y oeste persisten. Diferencias salariales, resentimientos culturales, identidades fracturadas. La cicatriz del muro ya no divide físicamente, pero su sombra aún recorre las memorias. La historia no termina, solo cambia de forma. Hasta aquí el video de hoy en Historia Militar. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al pendiente de todas nuestras entregas. Nosotros te despedimos hasta la próxima.